Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D en una semana donde nosotros la verdad que intentamos ponerle onda programa tras programa, pero la realidad nos viene pasando por encima. Te venimos contando las cosas que están pasando, pero todo se precipita y lamentablemente en materia económica la cosa se está poniendo bastante fea. Tenemos ahí arriba el hashtag del día que es País en riesgo, un poco en alusión a lo que está ocurriendo con el riesgo país y todo lo que eso implica. Ahora te vamos a contar, el dólar en 43,5, el cierre del día de hoy y subiendo, algo que lamentablemente acá te veníamos advirtiendo hace un tiempo y ahora la realidad nos viene dando la razón. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Yo quiero comentarle a todos ustedes que habíamos quedado arrancar un poco liviano para ir increyendo, pero bueno, ya Agustín dijo país en riesgo. Bueno, vuelvo, no está tan mal. No, agregamos. Estamos, después de Venezuela, somos el segundo país de Latinoamérica con el riesgo país más alto. Duplicamos el riesgo país de Brasil, ¿no? Que después le vamos a dar, lo comentamos en varios programas, lo que significa. Pero para descontracturar un poco, nos invitaron la semana pasada a la ciudad de Sunchales, a la inauguración de un centro oncológico. Fíjate qué importante, ¿no? Mientras que el sector privado mira el retorno de la inversión, el sector privado habla de déficit, de ajuste, cómo instituciones gremiales invierten en salud, ¿no? Y estuvimos en el centro oncológico Sunchales. Sí, y está bueno marcarlo porque esto pasa en paralelo con el país que te estamos describiendo, con la situación económica que te estamos describiendo. Sin embargo, con esfuerzo y con voluntad en avanzar en este sentido. Mira, ahí estamos viendo un tomógrafo que es único HDA en el país, tengo entendido por lo que escuché, yo no sé mucho de esto, pero tengo entendido que es el primero en el país en la región. Bueno, en una localidad de la provincia de Santa Fe, por iniciativa de un sector sindical, se inaugura este centro oncológico al cual nos invitaron y fuimos. Nosotros donde nos invitan vamos. Sí, por supuesto que sí. No, pero realmente lo que es la inversión, aparte la inversión en salud, tanto que se critica a las obras sociales sindicales y demás, y ustedes saben, tenemos tres subsistemas, el público, el privado y el de la seguridad social, e invierten en salud, y con tecnología realmente de primera envergadura, de primera línea acá en nuestro país. Bueno, ahí lo vieron y de paso agradecemos la invitación porque la verdad que fue un acto muy bien que estuvo ahí. Bueno, vimos a todas las autoridades de la provincia. Nacionales de la provincia. Y de la nación, sí señor. Bueno, así que bien, muy lindo estuvo el evento. Bueno, y ahora sí, felicitaciones ahí. Y ahora sí, dijimos, era para descontracturar un poco de los hechos positivos, pero vamos a ver, por ejemplo, ustedes pueden no creer nuestra palabra, pero sin embargo todos los medios hicieron la reproducción de la revista Forbes y quiero comentarles que mientras que se festejaba el carnaval acá, la revista Forbes decía lo siguiente. A ver si tenemos la placa, si es tan amable, señor director, y ahí lo tenemos, Argentina al borde del colapso económico. Te sumo algo que no está en la placa, pero el título original de la revista Forbes era Argentina al borde del colapso económico, entre paréntesis, de nuevo. Ese era el título de la nota textual. Digo, es importante marcarlo porque también marca como un agotamiento del mundo con las situaciones estas cíclicas que va viviendo la Argentina. Al borde del colapso, de nuevo. Después vamos a ver, ahora ya desarrollamos lo que dice ahí, pero a ver, si estamos viendo que sube el riesgo país, estamos viendo que sube la tasa de interés, estamos viendo que sube el dólar, ahora volvemos a explicar qué es lo que dice la revista Forbes. Y primero, la relación deuda pública-PBI, 77,4%. Y no está actualizado el dato de la revista. Exactamente. Estamos más cerca del 100. Pero el hecho significativo que aclara que creció un monto significativo, en 20 puntos. La caída de la economía prevista para el año 2019, 1,7%. De nuevo te aclaro, esa es la proyección del Fondo Monetario Internacional, optimista con la Argentina. El arrastre estadístico de la caída del año pasado para este año implica menos 2,9, imagínate. Muy bien, y seguimos con la revista Forbes. Habla de las empresas cerradas, y acá no incluye las pymes. Ustedes saben que las pymes se están cayendo en forma de naipes y demás. Y menciona la proliferación de los procedimientos preventivos de crisis. Obviamente en este programa, siempre que hablamos de la cuarta dimensión de la economía, hablamos de la pequeña y mediana empresa. Pero claro, al mundo le hace ruido que Coca-Cola presente un procedimiento preventivo de crisis o que nos encontremos en una situación similar con Avianca, ¿sí? Y esto es lo que está marcando que es una luz roja para los mercados internacionales. Y la consecuencia podría ser, por ejemplo, el tipo de cambio del día de hoy, ¿no? Y te sumo, Gustavo, en materia de despidos, a contramano, ahora vamos a tocar ese tema de lo que dijo el presidente la semana pasada en la inauguración de las sesiones ordinarias, donde pintó un país maravilloso en el cual
cual no sé quién, yo por lo menos no vivo día a día en ese país. Pero en materia de despidos te sumo algo que nosotros anticipamos acá hace unas semanas atrás cuando informamos cómo estaba la utilización de la capacidad instalada de la industria en Argentina, que estaba al 54%, y dimos un dato que fue la industria automotriz, que está operando, dijimos en aquel momento, al 25% de su capacidad productiva, y habíamos advertido, cuidado, porque las automotrices durante el verano adelantaron vacaciones de muchos empleados. Cuando llegue el mes de marzo van a llegar o las los suspensiones despidos o las despidos. o las suspensiones. Lamentablemente, esto que te anticipamos está convalidándose ahora en la realidad. Peugeot, Renault y en las últimas horas el caso de Fiat con 2.000 suspensiones de trabajadores. Una situación dramática la que atraviesa el sector, como tantos otros sectores, donde no se avisora que vaya a revertirse esta situación. Vamos ahora sí a los datos de la caída de la construcción, ¿no? La relación enero 2019, enero 2018, ahí tenemos la placa. Agustín, caída promedio 15,7. 15,7%, así es. El mes de enero contra el mismo del año anterior, que es como esto se mide. Asfalto, una de los componentes de este índice, cayó el 22,8%. Esto te da una idea del parate que está sintiendo la obra pública. Un tema que también te comentamos. En el 2017 el gobierno utilizó la obra pública como instrumento electoral para tratar de generar algún clima de mejora previo a las elecciones. Este año no tiene la posibilidad, en parte por el acuerdo con el Fondo Monetario y el famoso déficit cero inalcanzable. Cemento, 16,3%, o ladrillos, otro de los componentes del índice, cayendo un 27,3%. Acá tenés tanto obra pública como privada. Bueno, y pasamos a los datos de la producción industrial, enero 2019, enero 2018. La caída promedio, a ver si tenemos la placa, es 10,4%. Y este 10,4% se subdivide en distintos sectores. Después voy a comentar en otra placa más adelante la caída del consumo de la carne. Esto, primero te marco, es una catástrofe. Habla de la producción industrial en Argentina, teniendo en cuenta toda la industria. Cuando vos vas a la pequeña y mediana empresa, la situación es peor aún. 10,4% de caída, es el 9º mes consecutivo de caída en la industria. Cuando mirás adentro, alguno de los rubros tomamos ahí. Primero, son 15 rubros. Todos los rubros del índice presentaron caída. Segundo, ahí tomamos alimentos y bebidas, 2,1% de caída. Es menos que el promedio, pero cae la producción en Argentina de productos básicos como alimentos y bebidas. Textiles y calzados, cae un 14,4%. Muebles, fabricación de muebles, 14,5%. Y, como te decía recién, lo que está pasando en las terminales automotrices, las suspensiones, los despidos, el sector automotriz, dentro de lo que es el índice industrial, marca una caída en enero contra el mismo mes del año anterior de 28,2%. Y además tengamos en cuenta que enero del año pasado tampoco fue nada espectacular. Es decir, que no es que nos estamos comparando contra un periodo muy bueno y entonces ahora esto explica la caída. No, no. Venimos de un año malo y vamos a uno, todo indica en el arranque, mucho peor. Vamos a la otra placa porque acá te podés corroborar que el dato está peor. Y siguiendo con el sector automotriz, hubo 7.000 suspensiones. Estas 7.000 suspensiones implican, a ver si tenemos la placa ahí, que en enero y febrero, ahí tenemos la placa, cayeron las ventas un 50%. Y esto viene a colación del discurso presidencial, no de este año, sino del año pasado, donde marcaba que para este año, para el 2019, tenía una proyección de fabricación de unidades de 750.000 unidades y que proyectaban para el año 2023 1 millón de unidades. Fíjense estos indicadores, enero y febrero, caída de un 50% de las ventas. Y bueno, ya lo dijiste vos, Renault, Peugeot, Honda, General Motors, Fiat. Mencionamos también el caso de la semana pasada, que a veces nosotros mismos decimos, bueno, nos cuesta repetirle a la gente porque todos son malas noticias, lamentablemente, para corroborar que chocaron la calecita. El caso de Metalpar, ¿sí? Y acá estamos hablando que le pidieron al gobierno hace un año un plan de producción sustentable, ¿no? Y también podemos sumar algunos de los pequeños productores agropecuarios que se mostraron en algunos programas de televisión, algunas reuniones, donde le dicen, por ejemplo, al secretario de Agroindustria, le dicen: señores, con una tasa del 70%, yo hace 45 años que soy productor agropecuario, no me puedo sostener
con estos niveles de tasa, ¿no? Bueno, pero las cosas como son, Gustavo, y no todo en Argentina cae. No, pero hay cosas que suben, el y dólar, suben no, pero vamos mucho. pero vamos a esto, ya que hablas de caer y subir, vamos con la carne porque es el día a día. A ver, tenemos la placa del aumento del precio de la carne. Ahí tenés cosas que suben, ¿ves? En enero, ahí Agustín lo acertó, en enero, febrero aumentó un 25%, interanual un 74%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Baja el consumo per cápita, ¿sí? Y bajó en un 10% el consumo per cápita anual. Pero esto modifica, vamos a la próxima placa, sí, lo hacemos rápido, el cambio de hábitos del consumidor, ¿sí? Y en una encuesta realizada por CEPA, tomando como punto de partida la caída del índice del salario promedio, ¿sí? Para nosotros los indicadores son mucho más altos, con solo ver el trabajo registrado que 2 gremios lograron empatarle a la inflación. Según el índice, cayó el salario promedio un 12%, pero le preguntaron a la gente dónde ajustaste. Un 63% contestó que restringió las salidas, un 48% comentó que restringió el consumo de carnes en general, ¿no? Porque también va la carne blanca, no solamente las carnes rojas, carnes blancas y también la carne de cerdo. Un 48%, estamos hablando, algunos no redujeron nada y otros redujeron mucho, por eso el promedio de caída da menor ese dato, ¿no es cierto? Y la restricción en el consumo de lácteos, un 35%. Bueno, mientras te contamos esta realidad, que además tampoco hace falta que te la contemos tanto, la vivís en el día a día, la sentís, la sufrís, voy a tratar brevemente de explicarte el despelote que está ocurriendo en materia financiera en Argentina. Hace unos programas atrás nosotros te decíamos, lo único que desvela en materia económica al gobierno este año, donde sabe que las cartas están echadas, que esta situación que te venimos describiendo es irreversible, que no hay forma este año de dar vuelta, de que haya crecimiento en prácticamente ningún sector, ni de generar empleo, ni nada de esto. La gran preocupación que desvela el gobierno es el precio del dólar. Te veníamos diciendo, el gobierno va a poner todo para tratar de contener el precio del dólar cerca de esta banda inferior de este sistema, de esta zona de no intervención que acordaron con el Fondo Monetario en los últimos meses del año pasado y que iban a poner toda la batería y todo el poder de fuego posible para sostener eso ahí. Nosotros advertíamos, cuidado, porque esta situación va a ser difícil de manejar, es muy artificial, está atada con alambres y cualquier disparador puede generar que esto empiece otra vez a reflejar una corrida, una suba en el precio del dólar parecido a lo que sufrimos en Argentina el año pasado. ¿Por qué desvela esto al gobierno? Porque el año pasado corroboraron en las encuestas que a medida que el precio del dólar sube, la imagen del presidente, la intención de voto del gobierno baja. Eso es lo que querían evitar, lo que quieren evitar este año. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el mercado financiero sabe de números, hace cuentas, no conoce otro dios que el dios dinero, así se maneja y hay dos fuerzas que lo dominan al mercado financiero, que son, siempre lo explicamos, la codicia y el pánico. ¿Sí? Cuando una de estas dos le gana a la otra, si la codicia es la que gana, vos tenés lo que venías teniendo los últimos meses, inversores que se mantenían colocados en activos, en pesos, porque decían, che, la tasa de interés es muy alta, aprovechemos, hay estabilidad cambiaria en Argentina, el gobierno la garantiza, está preocupado por eso, mantengámonos ahí y ganemos mucha rentabilidad financiera en dólares. Cuando te domina el pánico, por ruido político interno, porque la macroeconomía es insostenible, porque no ves la luz al final del camino y decís cómo van a hacer estos tipos para pagar la deuda, están yendo de nuevo hacia un default, cuando el contexto internacional se te torna complejo en términos de la situación de los mercados emergentes en el mundo, Argentina es uno de ellos, entonces empieza a ganar y a dominar el pánico. Cuando domina el pánico, empiezan los problemas. ¿Cuál es la reacción del Banco Central para tratar de contener el dólar? Subo la tasa de interés. La habían llevado hasta 43% la tasa de referencia. La subieron ya arriba de 51, casi 52%. No pueden parar al dólar. ¿Por qué? Porque cuando domina el pánico, la tasa de interés pierde poder de fuego. Si a vos yo te digo, te debo plata y te digo, bancame un poquitito más que ya te la voy a devolver. Te pago el 140% anual de tasa de interés, el 180, el 200, lo que quieras. ¿Qué te genera? Me pregunto, ¿este me podrá pagar? Claro, más de confianza. Eso es lo que empieza a pasar en Argentina. Vos pensás que la LELIQ es un instrumento de deuda que vence en 7 días. O sea, esos son los plazos que hoy se manejan en Argentina con tasa de interés del 50 y pico % anual, que además son mucho más altas, porque hay un tema financiero atrás de esto, que es que como capitaliza cada 7 días, la tasa al final, en términos anuales, es mucho más alta. Sin embargo, los inversores se retiran y se van hacia el dólar. Esto está lanzado, empezó a ocurrir. Ahora vos me decís, ¿dónde para esto? Bueno, y acá está el tema. El sistema de bandas que acordó el Banco Central
hoy fija el límite superior arriba de los 50 pesos. Un poquito más de 50 pesos, 50,30, una cosa así. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahí el compromiso del Banco Central, que acordate que el Banco Central, Sanlelis lo tiene a pocos metros de su oficina, al jamaiquino, que cada vez que Sanlelis sale de la oficina para ir al baño, el jamaiquino le dice, ¿a dónde vas? Al baño, bueno, anda tranquilo, pero no lo deja moverse demasiado, lo está monitoreando de cerca y tiene prohibido Sanleris operar en el mercado cambiario si el dólar se mantiene dentro de esa zona. ¿Qué te quiero decir con esto? Puede ir a 50 pesos y el Banco Central cruzado de brazos mirando no puede hacer nada más que subir la tasa, que ya no tiene poder. Comentarle a la gente, la única herramienta que tienen es la tasa de interés. Sí, o vender futuros, que es un tema más técnico, pero que es una bala de cebita en el medio de una matanza. Pero comentemos la tasa de interés porque está provocando que las pymes se hagan pelota, está provocando la pérdida de empleo, está provocando que el ciclo de capital de trabajo cada vez se alarga más y hace muy difícil la continuidad de muchas empresas. Bueno, y te cierro con esto, y lo vamos a estar charlando ahora también con nuestros invitados. Hasta 50 pesos entonces el Banco Central no podría hacer nada. Cuidado, es una devaluación del 30%. Con traslado a precios, en un contexto inflacionario que está lanzado con una inercia, con una inflación que el gobierno no puede controlar, lo podría retroalimentar a este proceso y llevar a indicadores más altos incluso que los del año pasado, que terminamos casi en 50%. Esa es una realidad. Y de los 50 pesos para arriba, si llegáramos a esos niveles y el dólar quiebra esa banda, el compromiso que tiene el Banco Central con el Fondo Monetario es que puede intervenir en el mercado vendiendo dólares para intentar controlarlo, pero 150 millones de dólares por día. En la corrida del año pasado hubo días que el Banco Central vendió 1.500 millones de dólares en un día y aún así no logró contener el precio del dólar. ¿Qué te quiero decir? Aún fuera de la banda, el poder de fuego es bajo. Cuidado, porque estamos en una situación muy delicada. ¿Querés decir, Agustín, que se pueden quemar los dólares que le envió el Fondo Monetario Internacional, así como ocurrió el año pasado? Bueno, si el Fondo Monetario lo deja, yo creo que el Fondo Monetario va a estar monitoreando para tratar de que no se vuelvan a quemar esos dólares, para tratar de contener un dólar incontenible. Te propongo lo siguiente. Y además el Fondo Monetario no ve con malos ojos el dólar arriba. Vos hablaste del discurso del presidente. Sí. Después del discurso, acá los mercados no estaban abiertos por ser feriado y demás. Después del discurso del presidente subió el dólar. ¿Por qué no escuchamos acá un extracto del punto de vista económico de lo que dijo el presidente de la Nación? Uno de los mandatos más claros que nos dieron los argentinos fue que gobernáramos con responsabilidad. Desde 2012 nuestro país no crecía. Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Bueno, así estaba el presidente describiendo Macrilandia, el país donde vive solo él, no sé. Vamos a aprovechar para naturalizar algunos de los conceptos. Aquellos que se van incorporando, realmente mucha gente nos está escribiendo por este producto, el Naturol, es el producto de don Jaime Durán Barba. ¿Sí? No está a la venta, por ahora. Cómo él busca de alguna manera naturalizar cosas que son anómalas en el mundo, ¿no? Y fíjense que le dicen a ustedes, mentime que me gusta, ¿no? Le dicen que se crearon 700.000 puestos de trabajo. Sí, ¿A vos te parece? Al Naturol. Otro que aumentó la inversión. Bueno, vamos a sacar al Naturol, ¿sí? 700.000 puestos de trabajo, no sé. No quiero agregar ningún comentario más porque ya... Que creció la economía, Agustín. Sí. Creció la economía. Venimos hablando de las pymes que se están despedazando. Además, los propios datos oficiales marcan otra cosa y contradicen al presidente. Bajó la inflación. Otro dato a naturalizar que vamos a meter. Que bajó la pobreza y le vamos a pedir, y no es por golpe bajo, porque nosotros vivimos, se ve mucho en el interior del país. Vivimos en Capital Federal, ¿sí? ¿Por qué no vemos algunas imágenes de gente en situación de calle? ¿Saben? Hay lista de espera, ¿eh? No es un dato menor. Las plazas, los bancos, los cajeros automáticos a la noche está cerrado. ¿Saben por qué está cerrado? Porque la gente va a dormir ahí, ¿no? Y hace un año había 20% de mujeres que vivían en situación de calle. Ahora un 35% de mujeres están viviendo en situación de calle. No hay datos oficiales, ¿no? Pero esta fotografía que están acá, yo lo veo a la vuelta de casa, no es verso, señores. Todos los que vivimos en la Capital Federal, en distintos barrios, tenemos esta fotografía, ¿sí?
Bueno, arrancamos entonces presentando a los invitados de esta noche. Todos estos temas que te acabamos de contar los vamos a estar hablando con ellos y vamos a estar hablando también de un tema clave este año, que es la política. Que creo la que política es y la también solución a justo todo esto. en honor a las mujeres y en honor a quienes nosotros tenemos tanto respeto a los docentes, comenzamos presentando a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Bueno, vos escuchás nosotros que invadimos con estos temas y ustedes que tienen que luchar en el día a día, ¿sí?, por poder recuperar su salario. Un título para la apertura del programa. ¿Cómo vienen las negociaciones? A ver. Mal. 18 provincias todavía sin cerrar paritarias en el país y 2 años sin convocar a paritaria nacional docente. El 70% de los docentes de la Argentina por debajo de la línea de pobreza. 70% por debajo de la línea de pobreza. Ya lo vamos a ampliar. Ahora ampliamos. Seguimos con el esquema este de títulos y presentación de invitados. Sigo al lado de Sonia, está el amigo de la casa, Leandro Santoro. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, gracias por invitarme. Arranquemos con, acabás de escuchar el editorial que acabamos de hacer, el tema económico. Es un año político, un título y en un rato ampliamos y vamos a estar charlando. ¿De cuánto tiempo disponemos? Porque la sensación es que está la mecha prendida, ¿no? El título sería, está la mecha prendida. Y está la mecha prendida y nadie sabe qué tan larga es o qué tan corta. Lindo, quédate ahí porque ahora cuando profundizamos con Leandro nos va a contar esto de la mecha. Bueno, es fuerte. y pasamos a la otra parte del estudio. Estamos con Gustavo Marangoni, politólogo. Vimos una parte del discurso de Macri asociado al título de nuestro programa Economía 4D, pero bueno, también te voy a pedir un título en aras al discurso del presidente, a quienes se dirigió, y por otro lado, cómo están reaccionando los mercados, que de alguna manera, en forma directa o indirecta, tienen algún correlato. Campeones morales, ¿no? Es lo que plantea el presidente. En el mensaje, yo lo escuchaba recién y era como un jugador de fútbol del equipo que pierde 6-1, que perdió el partido 6-1, pero cuando le hacen la entrevista final, tuvimos 15 minutos bárbaros, que fue cuando hicimos el gol, ahí dominamos, después pasaron una serie de condiciones, el árbitro, la gente, la hinchada, perdimos, pero tuvimos 15 minutos de una performance extraordinaria. Y lo de moral lo utilizo en un doble sentido, no solo en el que se autoasigna el hecho de que, bueno, el resultado no lo acompañó, pero moralmente gana, sino que yo creo que deliberadamente el gobierno muta hacia un mensaje de características religiosas, en el sentido de decir, la Argentina tiene que pagar, digamos, 70 años de actitud pecaminosa, sufriendo, ¿no? Cuando yo era chico, la religión tenía un estigma, si se quiere, mucho más dramático que el de ahora. Entonces, uno había cometido una serie de pecados, tenía que sufrir por los pecados que había cometido, y la única manera de redimirse era ese sufrimiento para que en algún momento, bueno, viniese la indulgencia, el perdón y eventualmente algún formato del reino de los cielos. Y creo que el gobierno está planteando la campaña en esos términos, no solo para justificar la ausencia de resultados, sino también para motivar una suerte de discusión alrededor de valores. Y esto puede tener como una presentación virtuosa, decir, qué bueno, vamos a discutir valores. Los valores no se negocian. Y la democracia requiere plantear cuestiones de negociación. Para hacer una referencia bíblica, la parábola de Gustavo Marangoni. Bueno, Ahora muy bien. seguimos. Y ahora sí, seguimos con Pablo Romá, analista político y director de Circuitos Consultora. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, o sea, un poco lo que venían hablando en términos políticos y electorales, vamos camino a un año, digamos, de una incertidumbre muy importante. Digamos, creo que si bien hoy el escenario electoral está polarizado, eso de alguna manera no resuelve el problema de la incertidumbre. Creo que también hay que pensar, bueno, cuándo se van a definir los candidatos, cómo van a terminar siendo las alianzas, y me parece que eso también de alguna manera condiciona el escenario económico, digamos, ¿no? Esto que se venía planteando, las inversiones, la no inversión, la confianza en el gobierno, la no confianza, y sobre todo también pensando si va a haber recambio o no recambio de gobierno, ¿no? ¿Te parece, Gustavo, pasado los títulos, hacemos la pausa y ya seguimos y profundizamos con todos los invitados? Voy a arrancar con Santoro y me meto directo en la política después del bloque porque me gustó lo de la mecha. Y, entre otras cosas, vamos a estar hablando, hubo un acto hoy del Partido Justicialista, parece que se habló de una unidad, se convocó a una gran unidad públicamente, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Bueno, ya quédate ahí 2 minutitos y seguimos y arrancamos con esto y con todos los demás temas que te planteamos. Dale.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.